La, 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 no sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. La, 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 No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Dijiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras
Es un gusto saludarles por este medio. Una vez más, que dicha es tener la oportunidad de compartir esta tarde el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo la están pasando de calor? Está fuerte, ¿verdad? Pero aún en medio de estos bochornos, de este calor tan fuerte, Dios ha sido bueno. Dios ha manifestado su provisión para con nosotros. Gloria, honra y alabanza hacia Él, ¿verdad? Él es el único y digno de merecerla, y toda gratitud nuestra sea para Él. ¿Y qué le parece si oramos al Señor y le agradecemos por tanto amor y por tanta misericordia manifestada hasta el día de hoy? Gracias, Padre. Gracias, Padre eterno, por tan grande bendición que tenemos de ser llamados tus hijos. Gracias, Padre, por la vida y la salud que nos has concedido hasta el día de hoy. Gracias, Dios, porque tu provisión ha sido para con nosotros, porque hasta este momento podemos decir con sumo gozo, hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí hemos sido protegidos, bendecidos, honrados por ti. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestras insuficiencias, porque a pesar de nuestras malas conductas, nuestros comportamientos, quizás en algunos casos impropios, gracias, Dios, porque por sobre todas las cosas tú no te desesperas. Gracias, Dios, porque tú no te aireas tan fácil con nosotros. Gracias por la paciencia que nos has demostrado. Te honramos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado. Oh Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando a nuestra vida por medio de esta palabra, que se cumpla su propósito en nuestra vida, en cada uno de los hogares que estén viendo esta transmisión, y por las personas que más adelante la mirarán, la escucharán. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, los invito a que abran su Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 17. De aquí vamos a estar viendo la reflexión de esta tarde. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Repito, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta tarde, hermanos, he titulado esta reflexión: arrepentimiento, una exigencia de Jesús. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos arrepentido en los últimos días, en las últimas semanas? ¿Se ha arrepentido de algo? ¿Realmente se ha arrepentido? ¿Realmente ha practicado el arrepentimiento? Pues bien, esta tarde vamos a hablar de esta exigencia que Jesús hizo al inicio de su ministerio: arrepentirnos. Fue una exigencia pública y fue expuesta para todas las personas que quisieran o que estuvieran dispuestos a escuchar. Y si hoy usted está dispuesto a escuchar, esta exigencia también es para usted: arrepentidos. Fue un llamado al cambio radical en el interior de las personas. Y bien, para continuar vamos a ver o analizar qué palabra utilizó Jesús en el original griego, en el idioma original de la Biblia, del Nuevo Testamento, en el idioma de griego. Y la palabra que utilizó Jesús fue metanoite. Metanoite. Y la raíz de esta palabra de arrepentíos es el verbo arrepentir. Y este verbo en griego es metanou. Pues bien, esta palabra metanou está compuesta por dos partes. La primera parte, meta, es un prefijo que normalmente significa movimiento o cambio. Y la segunda parte, nou, se refiere a la mente, a pensamientos, percepciones, disposiciones y propósitos. Pues bien, entonces podemos ver que Jesús, al utilizar esta palabra de arrepentidos, en griego metanoite, Él nos quiso mostrar que el arrepentimiento es más un cambio interno de la mente y del corazón que la mera manera de, la mera pena de haber pecado.
que el arrepentimiento es más un cambio interno de la mente y del corazón que el mejoramiento de una conducta. Pues bien, dicho esto, hermanos, podemos mirar otra parte de la palabra de Dios que nos da a entender que el arrepentimiento genuino se trata de un cambio interno. Y para ello vamos a mirar, a leer en Lucas capítulo 3, versículo 8. Juan el Bautista estaba hablándole a la multitud. Y en el contexto de esta parte de la Biblia, podíamos ver que había una multitud que iba hacia él para ser bautizados. Y a ellos les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En la Nueva Versión Internacional se tradujo de la siguiente forma: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y miren, si vamos nuevamente al contexto de esta parte de la escritura, podemos ver a una multitud que iba a Juan el Bautista para ser bautizados, pero ellos iban con una intención no adecuada, como que ellos iban creyendo que el simple hecho de decidir ser bautizados, con eso ya se habían arrepentido. Sin embargo, Juan el Bautista fue muy fuerte y radical al decirles generación de víboras. Y pensaba, analizaba, ¿por qué generación de víboras? Y concluía que lo que les intentaba decir es como hipócritas, como mentirosos, como falsos, por decirlo así. ¿Falsos de qué? ¿O mentirosos o hipócritas de qué? Del arrepentimiento. Porque más adelante, esta expresión, generación de víboras, lo citó justo antes, o en el versículo 7, justo antes de decirles: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En la Nueva Versión Internacional, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Entonces, pensaba en esta situación, porque ellos iban a ser o querían ser bautizados, y Juan el Bautista le decía: generación de víboras, mejor hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque tal vez ellos tenían errado, tenían confundido el verdadero significado del arrepentimiento, que más adelante Jesús lo dijo. Lo acabamos de leer hace un instante en Mateo capítulo 4, versículo 17. Y ya vimos en el original griego lo que quería decir. Entonces Juan el Bautista les está diciendo: primero hagan frutos dignos de arrepentimiento. El simple hecho de ser bautizados no es un arrepentimiento. El arrepentimiento genuino tiene que ir acompañado de frutos. Y si no hay o no existen esos frutos, por más que digas que te has arrepentido, es mentira, no te has arrepentido. Podemos ver, bajo este contexto también vemos a personas que le decían a Juan el Bautista: entonces, ¿cómo son esos frutos? Dinos qué hacer. Y en el versículo 11, a partir del versículo 11, Juan el Bautista les daba ejemplos de frutos de arrepentimiento. Les decía: bueno, pues si tienes 2 capas, dale una al que no tiene. Si tienes alimento, dale al que no tiene. Tú, publicano, cobra los impuestos que son, no cobres de más. Ya no, a otras personas les decía: no calumnies, no levantes falsos testimonios, no robes, no estés inconforme con tu salario. Esos eran ejemplos de frutos de arrepentimiento. Y me hacía reflexionar, ¿por qué les decía eso? Seguramente porque ellos iban y solicitaban el bautismo, sin embargo, seguían calumniando. Sin embargo, seguían cobrando impuestos de más. Sin embargo, seguían con egoísmo y no compartían lo que tenían. Entonces, por eso Juan les decía: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Esto significa, hermanos, y viene a reforzar que el arrepentirnos o el arrepentimiento es lo que sucede dentro de nosotros. Y luego, este cambio interior conduce a los nuevos frutos, a una nueva conducta.
Pero hermanos, el arrepentimiento no son las nuevas conductas o las nuevas acciones. El arrepentimiento es el cambio interno que producen esas nuevas acciones. El arrepentimiento surge de adentro y produce cambios en todo momento. Cuando nosotros somos conscientes que hemos cometido pecado, pedimos perdón a Dios. Y a partir de ese momento, hermanos, si nosotros hemos pedido perdón a Dios, nuestras acciones a partir de ahí en adelante van a evidenciar si nosotros realmente nos arrepentimos o simplemente la solicitud de perdón fue a raíz de la vergüenza que nos dio haber cometido ese pecado. Nuestras acciones van a evidenciar si nos hemos arrepentido o si solo hemos sentido vergüenza por tal conducta. El arrepentimiento da frutos, la vergüenza no, hermanos. La vergüenza solo da vergüenza y ya, pero no da frutos de cambios. Mientras que la vergüenza surge de una exigencia ética moral, la cual, hermanos, está condicionada o depende, esta moral y esta ética depende de nuestras creencias, de nuestra cultura, de nuestra educación, de las vivencias que tengamos. Esto de cada persona, por eso luego dicen que cada persona es un mundo, porque todas las personas vemos la ética, la moral de forma distinta. Hay quienes llaman a lo bueno malo y hay quienes a lo malo lo toman como bueno. Cuando nosotros pedimos perdón, pero no tenemos ningún cambio en nuestra conducta, a eso simplemente le llamaremos vergüenza. No es arrepentimiento. El no tener frutos de arrepentimiento hace, hermanos, que nosotros estemos propensos a que volvamos a tener las mismas actitudes, el mismo comportamiento. Cuando nosotros no tenemos frutos, o sea, cuando no tenemos cambios a raíz de nuestro arrepentimiento, vamos a estar vulnerables a repetir las mismas o a estar envueltos en las mismas circunstancias. El perdón solicitado es más bien un tranquilizante para mi conciencia. A mí me puede dar mucha vergüenza de que usted se entere de mi pecado oculto, e incluso aun cuando nadie se entere y yo tengo tanta vergüenza y voy y le pido perdón a Dios. Pero el hecho de que yo pida perdón y no demuestre ningún cambio para no volver a caer en ese pecado, simplemente es vergüenza. Y el perdón que yo le pida a Dios está fundado en algo ético, moral. No está fundado en algo espiritual. No está fundado desde la exigencia de Jesús nuestro Señor. Repito, cuando pedimos perdón, pero no tengo ningún cambio en mi conducta, eso es simplemente vergüenza. El no tener frutos de arrepentimiento, lo cual me hace propenso a seguir practicando el mismo comportamiento. El perdón solicitado es más bien un tranquilizante para mi conciencia. Pedir perdón no es arrepentimiento. Así es. Pedir perdón no es arrepentimiento, aun cuando el perdón sea parte del arrepentimiento, pero el perdón es solamente una parte, no es el todo. Hermanos, comprendiendo esto, podemos también ver que el arrepentimiento que surge de la exigencia de Jesús, el arrepentimiento que surge, el comprender que el pecado es pecado en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la humanidad, porque entendemos que el mundo pasará y todo lo que en él habita, pero su palabra jamás pasará. Por eso creemos que los estatutos de Dios no se modifican,
que no se evolucionan, que no se transforman como muchos han intentado hacerlo. Desde esta comprensión podemos arrepentirnos y desde esta comprensión puede haber cambios en nuestra conducta. Porque el arrepentimiento basado en los estatutos de Dios, hermanos, los cuales no son modificables, no están sujetos a sus creencias, a sus pensamientos, a mis sentimientos, a nuestras consideraciones como personas, si consideramos que estamos bien o estamos mal. Cuando nosotros nos basamos en los estatutos de Dios que son inmutables, de ahí puede surgir un arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que produce cambios. Amén. Bueno, desde cuando me arrepiento del pecado cometido y pido perdón y hago cambios que me alejen de estar nuevamente vulnerables de regresar a mi conducta, a eso le vamos a llamar arrepentimiento genuino. Voy a poner un ejemplo. Yo me pudiera arrepentir, hermanos, de odiar a alguien, de maldecir a alguien, de guardarle rencor a alguien. Y quizás digo, ay, no lo vuelvo a hacer. Y creo que ese es el arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento de esta acción es que, o mejor dicho, sí, el verdadero arrepentimiento va a mostrar frutos. Y un ejemplo de frutos de que me he arrepentido de tener esa mala actitud con alguien, de guardar resentimiento, rencor o levantar falsos, es que yo deje de estar involucrada en conversaciones que promueven ese rencor, ese odio, ese levantar esos falsos pensamientos de otra persona. Entonces, si yo me arrepiento, el verdadero arrepentimiento me va a llevar a dar cambios, a dar frutos, los que son alejarme de esas conversaciones. Pero por lo contrario, si yo supuestamente me arrepentí, pero sigo en ese ambiente contaminado, no me estoy alejando, no estoy haciendo ningún cambio, lo cual me hace propensa a que el día menos pensado yo vuelva a estar hablando mal de aquella persona y estar fomentando ese rencor, estar justificando ese rencor o ese odio. No sé si me expliqué claramente. Bueno, pues hasta este punto, hermanos, hemos visto la diferencia entre un arrepentimiento genuino y la mera vergüenza de haber cometido un pecado. Bien, ¿quiénes se tienen que arrepentir? Para ello vamos a ver en Lucas capítulo 5 versículo 32. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Jesús con estas palabras no quiso decir que hay personas que son tan buenas que no necesitan arrepentimiento, que no necesitan arrepentirse. Lo que Jesús quiso decir es que hay algunas personas que se creen tan buenas que piensan que no necesitan arrepentimiento. Para ello podemos ver un ejemplo muy claro en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Y me permito leerlo. Era una parábola del fariseo y del publicano, y Jesús decía, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de lo que yo gano. Mas el publicano, la otra persona, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí podemos ver, hermanos, 2 tipos de personas. La persona que se creía justa, que se creía tan buena en lo que hacía que por eso no quería o no necesitaba pedir o arrepentirse de sus acciones. Y está la otra persona, la segunda persona, donde aún a pesar de sus acciones, él
pedía perdón, se arrepentía de lo que había hecho. Estas dos clases de personas, hermanos, una se justifica, ya sea por sus acciones morales o religiosas, y la otra se arrepiente. Pues bien, Jesús cuando dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, se está refiriendo que no ha venido a llamar a los que no creen, que no necesitan el arrepentimiento. Él vino a llamar a los que saben que necesitan arrepentirse. Nadie queda fuera de las exigencias del arrepentimiento que Jesús dijo al inicio de su ministerio. Absolutamente nadie, hermanos. Todos tenemos la necesidad de arrepentirnos. En Lucas 13, capítulo 1 al 5 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, todos necesitamos arrepentirnos. Y este contexto el contexto de lo que acabamos de leer era que un grupo de personas fueron con Jesús a preguntarles que si las personas que Pilato había matado o las personas que por el desastre natural habían muerto era porque eran pecadores. Y Jesús les dijo, no, o sea, no son más pecadores que tú. Y no, o sea, todos necesitan arrepentirse. Cualquier circunstancia por la que estemos pasando no significa que eres más o menos pecadores y que por ello sí necesitas o no necesitas el arrepentimiento. De igual manera, estés o no estés pasando por tribulación, por problemas, todos necesitamos el arrepentimiento. Absolutamente todos necesitamos arrepentirnos. Nadie queda fuera de esta exigencia. Y la necesidad de arrepentirnos, hermanos, es urgente. Porque dijo Jesús en Mateo 4:17, el reino de los cielos se ha acercado. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos de igual manera. Todos necesitamos arrepentimiento porque todos somos pecadores. En el Padre Nuestro también podemos ver algo muy interesante. Jesús le comentaba a sus discípulos hablándoles sobre cómo orar. Y en esta parte del Padre Nuestro, de esta oración tan famosa, Jesús dice que muestra los pecados que nosotros cometemos contra Dios como deudas que tenemos contra Dios, así como los pecados que tienen hacia nosotros también son deudas de esas personas hacia nosotros, hermanos, y por lo tanto nosotros somos deudores para con Dios. Pero esta deuda más adelante Jesús iba a suplirla, iba a pagar el precio de esta deuda tan grande que nosotros no tenemos no tenemos forma de cómo pagarla. Jesús más adelante la pagaría con ese sacrificio cruento en la cruz. Con ese sacrificio nos redimió y pagó nuestra deuda. Pero hermanos, también era necesario que nos arrepintamos, o mejor dicho, es necesario que nos arrepintamos para que nosotros podamos disfrutar de ese don, de ese regalo tan grande que es la redención, que es el pago que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Si regresamos a la parte a Lucas capítulo 13, versículo 5, donde dice, si no arrepentéis, todos pereceréis de igual forma, igualmente.
¿A qué se refiere eso? ¿Sabe? Todos, hermanos, estaremos en el juicio final de Dios. Todo, o mejor dicho, el juicio final de Dios caerá sobre todos los que no se arrepientan. Por eso es una exigencia en misericordia. Misericordiosamente Jesús nos extiende esa exigencia, esa alerta. Arrepiéntanse. Mateo 12:41. En la Nueva Versión Internacional dice: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Estas palabras también eran de nuestro Señor Jesucristo y ponía como ejemplo la ciudad de Nínive, una ciudad malvada, era muy sanguinaria. Sin embargo, al ir Jonás en obediencia a Dios y quizás forzado, pero al final del día fue y predicó el evangelio, la ciudad de Nínive se arrepintió. Y esa acción donde dice que los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Me llama mucho la atención y pensaba, ¿por qué? Hermanos, porque como los habitantes de Nínive sí se arrepintieron, y si lo comparamos con los habitantes de cualquier otra época de la existencia de la humanidad, y si no se han arrepentido, serán condenados. Hermanos, aquí vemos una evidencia clara: el que se arrepiente como los habitantes de Nínive serán perdonados, y los que no se quieren arrepentir no serán perdonados, y el juicio de Dios caerá sobre ellos. Jesús nos recuerda un gran mensaje en el libro de Mateo, capítulo 11, del verso 20 al 24, y está titulado como los hay sobre las ciudades que no se arrepienten. Dice: entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades que habían hecho la mayor parte Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y les decía: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieren en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Esta es una gran advertencia, una advertencia misericordiosa que podemos tomar hoy para nosotros. Arrepentirnos, hermanos, arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestras malas decisiones, arrepentirnos, dejar esas conductas, dejar el viejo hombre. Y esta advertencia que nos muestra Jesús por medio de estas ciudades que no se quisieron arrepentir, como la ciudad de Corazín y de Betsaida, como la ciudad de Capernaum. Dijo que iba a ser peor el juicio sobre ellos por no haberse querido arrepentir. Hermanos, nos conviene arrepentirnos. El día de ayer tuvimos la bendición de ser ministrados por el pastor Willy Martínez, y él compartía a la juventud un mensaje que creo que le tituló Aléjate de la raya. Y lo invito a que mire esta transmisión por medio de la página EJC,
y sea también bendecido. Pero él decía, aléjate de la raya, no andes en los límites, cambia de dirección. Hermanos, nos llevaba a reflexionar qué tan importante es arrepentirnos de las acciones que hoy en día estamos tomando. Si bien usted me pudiera decir, hermana, yo ya no tengo estos pecados. Y el hermano Willy decía, pero no solamente pienses en qué es pecado y qué no es pecado. Mejor piensa en qué es lo que te aleja de Dios. Y aun cuando esto no sea pecado, pero el simple hecho de que nos aleje de Dios, hay que pensar, reflexionar sobre ello y arrepentirnos para cambiar el rumbo y tomar mejores decisiones. Hermanos, es necesario que aún cuando no estemos o tengamos claro si estamos o no estamos en algo que, o mejor dicho, quizás tenemos dudas en si estamos o no estamos practicando algún pecado porque para nosotros quizás no lo es, aún la mejor manera, dejando de pensar en eso, si eso no nos edifica, si eso no nos acerca a Dios, no nos conviene, simplemente. Entonces, nos invitaba el hermano Willy el día de ayer a arrepentirnos de eso y tomar mejores decisiones. Ponía como ejemplo el hecho de mirar series, el hecho de mirar películas y decía, yo también las miro, pero el detalle aquí es cuánto tardamos mirándolas. Entonces, si eso no nos edifica, arrepintámonos de eso, o sea, cambiemos, demos frutos de arrepentimiento, hermanos, y dejemos de hacerlo para darle prioridad a Dios. Y por último, hermanos, para terminar, el mensaje del arrepentimiento, sin duda, es la parte central respecto al reino de Dios. Nosotros nunca podremos ver el reino de Dios si no nos hemos arrepentido. Y ya para terminar, en Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree en el Evangelio. Hermanos, mucho se nos ha dicho, mucho lo hemos dicho, tiempos distintos que jamás creíamos que íbamos a pasar, los estamos viendo. No sabemos si realmente o cuánto falte para la segunda venida de Cristo. Sin embargo, independientemente de eso, es necesario que nosotros estemos preparados. Y la principal exigencia que Jesús hizo, o mejor dicho, la primera exigencia que Jesús hizo cuando inició su ministerio aquí en la tierra era arrepentidos. Hermanos, es necesario que reflexionemos en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento, tanto en lo público como en lo privado, en qué es necesario que nosotros hagamos cambios. Y ya por último quiero compartir con ustedes una anécdota que quizás muchas veces ya la han escuchado antes. Es un niño que está de pie y su padre o su mamá le dice, siéntate, es necesario que te sientes. Y el niño, no me quiero sentar, que te sientes, te estoy diciendo que te sientes. Entonces, tras regaño o amenazas, el niño decide sentarse, pero por dentro su pensamiento era que estaba de pie. Hermanos, nuestras actitudes, por muy buenas que sean, nunca serán suficientes, porque el arrepentimiento debe ser adentro. Entonces, no estemos como ese niño, quizás estamos practicando algunas cosas que se nos han aconsejado, o quizás no. Independientemente de ello, cualquiera que sea nuestra situación en este momento, es necesario que nos arrepintamos y nos acerquemos a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es un día más cercano a lo que fue ayer, y el día de mañana será más cercano a lo que es el día de hoy. Hermanos, si Dios nos concede vivir 10, 15 años más, 20 años más, su palabra no va a cambiar, su palabra permanecerá. Y la exigencia de Jesús será la misma. Hasta el último día de nuestra existencia, arrepentirnos. ¿Qué le parece si esta tarde, pues vamos a Dios en oración y le pidamos sabiduría para arrepentirnos, para no confundirnos,
para no estar teniendo ciertos comportamientos sin un cambio interior. Quizás somos muy buenas personas, quizás hacemos muchas obras para con el prójimo, quizás soy muy amorosa, pero es necesario que yo me arrepienta del pecado natural que hay en mí. ¿Qué le parece ahí donde está? Inclina su rostro y elevamos una oración a Dios para que extienda su misericordia con nosotros, para que nos muestre el camino a seguir. Es necesario. Amén. Padre, gracias Cristo por tu gran amor, por tu bondad y tu misericordia. No hay nadie como tú. Esta tarde hemos escuchado una vez más el consejo de tu palabra, de tu Hijo amado Jesús cuando inició el ministerio, de esa urgencia de arrepentimiento del que Él hablaba. Y esta tarde una vez más está dicha para nosotros. Ayúdanos, Cristo, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros malos caminos, a entender cuál es la diferencia real entre un arrepentimiento genuino o la vergüenza simplemente o moralmente de algún pecado o de alguna actitud. Ayúdame, Dios. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu esté sobre nosotros, que entre a nuestro corazón, que lo examine y nos muestre qué es lo que te está desagradando. Sin ti, Padre, nosotros no tenemos motivo de existencia. Sin ti, oh Jesús, nosotros carecemos de propósito. Esta tarde reconocemos que sin ti no somos nada. Ayúdanos, nos arrepentimos. Queremos vivir y practicar el arrepentimiento que Jesús dijo. El arrepentimiento, ese cambio interno en nuestra mente, en nuestro corazón, y no solamente practicar las buenas obras, y no solamente practicar lo que religiosa o moralmente está establecido, sino que en nuestro corazón existe ese cambio. Padre, para no estar vulnerables y repetir o recaer en esa misma circunstancia que te ofende, que te lastima. Amado Dios, tú has sido misericordioso y bondadoso con nosotros. No nos has dejado y no nos has desamparado. Has sido paciente con nosotros hasta el día de hoy. Padre eterno, ayúdanos a arrepentirnos. Oh Espíritu Santo, muéstranos cómo es el arrepentimiento genuino y ayúdanos a vivirlo, a practicarlo, a arrepentirnos de nuestros malos caminos y hacer los cambios que nos alejen de volver a esa situación. Amado Dios, como iglesia te pedimos perdón, y en esta tarde de una manera especial te pedimos que nos cubras. Sé que tú nos perdonas, pero ayúdanos a arrepentirnos realmente y no solamente a pedirte perdón. Espíritu Santo, tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Tú conoces mi condición, conoces la condición de la hermana, del hermano, del joven, del niño. Y tú mejor que nadie sabes de qué nos necesitamos arrepentir. Ayúdanos a vivir el arrepentimiento que Jesús exige, sin el cual no podremos entrar al reino de nuestro Padre Celestial. Sin ese arrepentimiento, en realidad, no podremos vivir una eternidad con nuestro Dios. Ayúdanos no solamente a vivir piadosa y justamente, sino a vivir con acciones, con frutos de arrepentimiento. Padre, el consejo de tu palabra ha sido dado.
Tú nos has recordado una vez más qué tan importante es que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento y que no solamente proclamemos que estamos arrepentidos de practicar cualquier cosa que te ofenda. Ayúdanos, Dios, a vivir conforme a tu voluntad, a cumplir tu propósito para nosotros aquí en la tierra. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias por amarnos y porque una vez más nos recuerdas que es necesario que nos arrepintamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Aleluya. Hermanos, Dios es bueno y este recordatorio creo que es oportuno. Es oportuno para mi vida y creo que también es oportuno para su vida. Deseo con todo mi corazón que usted haya sido ministrado como yo lo fui y que nos motivemos mutuamente a vivir el arrepentimiento que Jesús exige. Amén. Dios les bendiga, un gusto saludarles y sigamos confiando en el Señor, que es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro ayudador. Y si batallamos para arrepentirnos, pues recordemos que Él ya padeció todo lo que nosotros pudiéramos padecer, entonces nos entiende a la perfección. Vayamos a Él, no tengamos duda. Recordemos que todo lo podemos en Él, en Cristo, porque Él nos fortalece. Dios les bendiga y sigamos adelante. Ya falta poco, hermanos, para que podamos congregarnos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero sin duda falta menos para poder estar juntos y disfrutar de la convivencia entre hermanos. Dios les bendiga. Saludos.